Bueno, pues vamos ahora con las bases físicas de la física cuántica, en qué se está basando, ya no los orígenes, sino ya lo que es la confirmación y la corroboración de todos los fenómenos. Van a ser dos, el principio de dualidad onda-corpúsculo de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a empezar por el primero, el principio de incertidumbre, perdón, el principio de dualidad onda-corpúsculo, es de Louis de Broglie del año 1924. Y lo que dice es que bueno, una vez que se analizan lo que es el fenómeno de la difracción de la luz, pues lo que se ve es que cuando la luz atraviesa lo que es, por ejemplo, un pequeño orificio, pues se va a dar una descomposición de bandas alternantes luminosas y oscuras que no respondería a lo que sería simplemente un comportamiento corpuscular, porque si tuviera un comportamiento simplemente corpuscular, una vez atravesado el pequeño orificio, pues la luz daría exactamente el mismo punto luminoso proyectado en una pantalla posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que básicamente se tiene que analizar para ver lo que es el fenómeno de la difracción, lo que es el fenómeno ondulatorio. La luz es una onda y por tanto puede llevar a cabo una interferencia de ondas luminosas y oscuras simultáneamente desde un punto central de gran luminosidad. Es por ello que, analizado lo que son las figuras de difracción, de Broglie propone lo que es el principio de dualidad, y es que depende de lo que se esté analizando de la luz, que es en la primera en la que se analiza, pues puede tener un comportamiento como onda o como corpúsculo, como onda o como partícula material. Por ejemplo, si se analiza lo que es el fenómeno de la difracción, pues lo que se llevará es el análisis desde un punto de vista ondulatorio. Si, por ejemplo, se lleva a cabo lo que es el análisis del efecto fotoeléctrico, pues lo que va a ser el efecto fotoeléctrico solamente puede ser justificado en función de una naturaleza corpuscular de la luz. Y así sucesivamente, se va haciendo así con todos. La longitud de onda, por tanto, va a venir asociada con lo que va a ser la constante de Planck e inversamente proporcional a lo que es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento aquí la he puesto como m por c. Vamos a hacer ahora una pequeña deducción para ver de dónde sale esta expresión. Sabemos y hemos deducido de entrada para lo que eran los fotones, sabíamos que la energía al cuadrado era, lo vimos en el tema de relatividad, era la suma de dos términos, el término p por c al cuadrado, más el término de la masa en reposo al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta. ¿Qué ocurre? Que los fotones, las partículas constituyentes de la luz, no tienen masa en reposo, con lo cual el último término de la ecuación se puede anular y por tanto nos va a quedar que la energía al cuadrado es p al cuadrado por c al cuadrado, o se puede poner que es igual a p por c. También sabemos por la hipótesis de Planck que es igual a h por nu es h por c entre lambda. O sea que se puede decir que si ambas son ciertas, se va a cumplir que la constante de Planck por c entre lambda va a ser igual a la cantidad de movimiento por c. Simplificando lo que son las constantes de la velocidad de la luz, podemos llegar a que h entre lambda es igual a p, o bien, invirtiendo los términos, se va a quedar que la longitud de onda es la constante entre la cantidad de movimiento. Por otra parte, se puede decir que también se cumple que la energía es la hipótesis de Planck, h por c entre lambda, y que la energía total, sabemos por la deducción que hicimos en el tema anterior, que es igual a m por c al cuadrado, es decir, la interconversión masa-energía. Bueno, pues si se igualan las dos, podemos llegar a una expresión que es equivalente a la anterior. Es decir, podemos decir que la longitud de onda va a ser igual a la constante de Planck entre la masa por la constante de la luz. Por tanto, se puede decir que P o M por C va a ser lo mismo y por tanto se puede decir o se puede deducir la famosa expresión que tenemos aquí, es que la longitud de onda va a ser la constante de Planck entre M por C. ¿Qué ocurre? Pues que con el paso de los años se analizó qué es lo que pasaría con partículas que viajasen a gran velocidad. No solamente los fotones, sino, por ejemplo, ver qué es lo que pasa con los electrones. Y los electrones son analizados por Jeremy Thompson, que es el hijo de J.J. Thomson. 30 años después analiza el hecho de que estas partículas pueden tener una difracción asociada, se analizan las figuras de difracción asociadas a los electrones y por tanto se ve que los electrones, que de entrada van a ser corpúsculos, van a ser partículas, tienen un comportamiento ondulatorio asociado, igual que le pasa a los fotones. Y por tanto, de Broglie concluye que no solamente aplicado para los fotones, sino en general para cualquier partícula, vamos a tener una longitud de onda asociada que va a ser la constante de Planck entre la masa por la velocidad. Eso lo que quiere decir es que las longitudes de onda van a ser siempre muy pequeñas, pero van a ser más pequeñas cuanto más grande sea la masa del cuerpo. Por ejemplo, si queremos analizar la longitud de onda asociada a una pelota de tenis que viaja a una velocidad determinada, pues va a tener una longitud de onda ostensiblemente menor que la que pueda tener un electrón, por ejemplo, que viaja a una determinada velocidad.
Bueno, pues esta dualidad onda-corpúsculo nos lleva a lo que es la cuantización, es decir, nos lleva a analizar o a interpretar la física de la cuantización de las órbitas. Si recordamos lo que decía el segundo postulado de Bohr, dice que el momento angular tiene que estar cuantizado, entonces, ¿cómo se analiza desde el punto de vista del comportamiento ondulatorio de las partículas? Pues aquí lo tenemos. Sabemos que solamente son posibles aquellas órbitas en las que la onda asociada del electrón sea estacionaria. Y sea estacionaria quiere decir que solamente van a ser admitibles aquellas cuya longitud sea un múltiplo entero de la longitud de onda asociada al electrón. Aquí os he representado varias situaciones, pero vamos, podéis fijar en esta. Si yo analizo lo que es esta longitud que tengo aquí, es el perímetro de una circunferencia, va a ser igual a 2pi por el radio y tiene que ser igual al número entero de longitudes de onda. Si yo sé que la longitud de onda por el principio de dualidad vale h partido de la masa por la velocidad e intercambio los términos m por v por 2pi, pues me va a quedar que m por r por v va a ser igual a n partido h2pi, que va a ser igual al momento angular. Es decir, se puede deducir que las órbitas van a ser estacionarias cuando se cumplan que la onda asociada al electrón va a ser un número entero de h partir de longitudes de onda, ¿vale? Eso nos va a llevar a esta expresión. ¿Vale? Aquí os he representado pues diferentes posibilidades cuando n es igual a 1, ¿vale? Que va a ser completamente circular, que es la que tendríamos aquí, n es igual a 2, n es igual a 3, porque estos simplemente los dibujos rojos que os podéis copiar en el cuaderno van a ser los que se asocian a lo que es la onda asociada a lo que es el electrón, porque el electrón va a tener un comportamiento ondulatorio. Bueno, vamos a resolver un pequeño caso que puede ser interesante, ¿vale? Y dice lo siguiente. Y es que quieren que calculemos cuánto vale la longitud de onda asociada a un protón cuya energía cinética te pone que es el protón con una energía cinética de 4 megaelectronvoltios. Tenemos que tener en cuenta que un megaelectronvoltio son 10 a la 6 electronvoltios, ¿vale? Y de aquí te sale un valor, que lo vas a pasar luego a julios y te sale 4 por 10 a la 6 electronvoltios, que en julios van a ser 6,408 por 10 a la menos 19 julios. Bueno, pues si yo quiero saber la lambda asociada, tenemos que seguir un razonamiento, y es que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Podemos decir que la masa por la velocidad al cuadrado es 2 veces la energía cinética, multiplicamos ambos términos de la ecuación por una masa, ¿vale? Y nos va a quedar que m cuadrado v cuadrado es igual a 2 la masa por la energía cinética, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si lambda, la longitud de onda por el principio de dualidad es h partido de la masa por la velocidad, y la masa por la velocidad la despejo de aquí, me queda la raíz cuadrada de 2 la masa, la energía cinética, nos va a llevar una expresión que es la constante de Planck entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía cinética, que es lo que aparece en el denominador. Y así simplemente obtenemos una expresión muy fácilmente deducible que nos va a dar pie a calcular, conocida la energía cinética, no la velocidad, porque si fuera la velocidad simplemente consistiría en sustituir. Yo sustituyo lo que me dan, que es la energía cinética, convenientemente transformada en julios, y de aquí obtendré lo que es la longitud de onda. Y cuando calcule mi longitud de onda, resultará ser 1,43 por 10 a la menos 14 metros. Así de simple. Entonces, cuando os den el valor de la energía cinética, que siempre os lo van a dar en electronvoltios, tienes que hacer la conversión a julios y luego utilizar y seguir este razonamiento, copiarlo en el cuaderno, ¿vale? Y vamos ya con el último de los vídeos.